Bienvenidos a las clases virtuales de Universidad Rural de Guatemala, al curso de Práctica Psicológica 2, semana 17, con la temática Instrumentos de Historia Clínica, Instrumentos, Examen Mental y Pruebas Psicológicas. Compartimos el objetivo de clase, que consiste en orientar al estudiante al conocimiento teórico de la aplicación y función de las diferentes herramientas psicológicas. Para poder verificar este punto y estos recursos, estos instrumentos que vamos a estar analizando en esta semana, vamos a tomar en cuenta la personalidad, y como hemos visto que es un elemento dentro de la historia clínica, la personalidad se divide en dos dentro de la historia clínica. Se divide en personalidad básica y personalidad premórbida. Vamos a analizar el primer tipo de personalidad, que hace referencia a la personalidad básica. La personalidad básica es la totalidad de hechos psíquicos y físicos de una persona, que es el conjunto de características que forman a este individuo, que determinan su comportamiento, su conducta, sus acciones. Está regido también por sus decisiones. Está constituido por los rasgos de su carácter, temperamento, cualidades de su intelecto y sus intereses predominantes. En la personalidad básica, pues realmente, como el último término lo menciona, hace referencia a esas pautas innatas de cada individuo, aquello que en algún momento ya viene o tiene un origen de forma genética, algo que en algún momento no puede ser cambiado a su totalidad. Así que es algo natural, algo innato en nuestro paciente, que lo caracteriza por esto. Esa es la personalidad básica, no existen alteraciones. Sin embargo, vamos a ver la segunda personalidad, que es la personalidad premórbida. Y la personalidad premórbida hace referencia a potencializar el interés, a investigar y a sistematizar ciertos procesos psicológicos. ¿Por qué? Porque ha existido una alteración en esas actitudes cotidianas, en esas actitudes naturales, normales del paciente. Estas se han visto o han tenido una alteración. Así que debemos de evaluar e investigar cuál ha sido ese impacto y el origen también de esos cambios suscitados. Los cambios de personalidad repentinos, entre otros indicadores puntuales en el comportamiento de la persona, pueden ser tomados como indicadores de personalidad premórbida, aquellas conductas que no eran normalizadas, y normalizadas siempre entre comillas, pero que no eran acciones o actitudes que estaban dentro de la característica o dentro de la personalidad básica de nuestro paciente. Entonces, a estas actitudes fuera de la normativa se le van a estar consideradas que están formando una personalidad premórbida. Vamos también a evaluar el examen mental. Vamos a verificar el primer instrumento. Y por lo tanto, para identificar este instrumento, debemos de verificar cuál es su función. Y la función del examen mental es la recolección de datos que evalúan el estado mental del paciente. Vamos a verificar en este punto las manifestaciones que el paciente puede generar a nivel de comportamiento, a nivel de afectividad, cognitiva y efectos o características del problema, como expresiones de la personalidad de nuestro paciente. El examen mental es una herramienta, es un instrumento que me va a permitir orientar, a detectar signos y síntomas en un determinado individuo. Con esto, el objetivo es identificar el estado psíquico del paciente, si está ubicado en tiempo y espacio, si sus funciones mentales son adecuadas al ambiente y a su desarrollo cotidiano. Para realizar el examen mental es necesario que nosotros examinemos y evaluemos ciertas categorías que involucran a un examen mental. Para un examen mental también existe un formato, y como todo formato, pues no es único, sino que pueden existir diferentes versiones. En este caso necesitamos tomar en cuenta que dentro de los formatos hay formatos que en algún momento toman ciertas características diferentes, y hay formatos que comparten muchos elementos similares. Dentro de estos elementos, las categorías que nosotros vamos a evaluar en un examen mental son las siguientes: porte y actitud, atención, orientación, conciencia, afectividad,
pensamiento, memoria, sueño, lenguaje, sensopercepción y juicio. Son los elementos que están involucrados en algún momento con la parte de las categorías de examen mental, y vamos a verificar cada uno de estos elementos o cada una de estas categorías para identificar qué es lo que evalúa. En el caso de porte y actitud, aquí nosotros, ¿qué es lo que vamos a evaluar en nuestro paciente? Vamos a generar un examen en el aspecto general de nuestro paciente. Cuenta todos los detalles que están relacionados con su aspecto físico, con su estructura corporal, arreglo y porte. Por ejemplo, si su altura coincide también con su peso, y también estos coinciden con la edad que nuestro paciente tiene, si son acordes, vamos a examinar también la parte de la presentación de nuestro paciente, la alineación o la desalineación, el arreglo, la postura de su cuerpo también, si está erguido o si tiene una tendencia a encorvarse, y también en algún momento ciertas actitudes que se evalúan a través de la conducta y actitudes generales de nuestro paciente, que pueden estar generando ciertos síntomas, como por ejemplo sudoración de manos, y automáticamente ya nos hace una referencia a un signo o un síntoma. Orientación es la segunda categoría que vamos a estar evaluando, y es una función que capacita al individuo para tener conocimiento de sí mismo en el tiempo y espacio. Por ejemplo, si está ubicado, si sabe qué fecha soy, si sabe qué hora aproximadamente es también, si puede ubicarnos cómo llegar a su casa. Entonces ese sistema de ubicación en tiempo y espacio le va a permitir a él, o nos va a permitir poder evaluar que está consciente de, que está orientado. La conciencia. Evaluamos también esta categoría porque es una función a nivel mental, mediante la cual vamos a llevar a cabo la integración de aspectos sensitivos, sensoriales, intelectuales y afectivos. ¿Cuál es la capacidad que tiene nuestro paciente también de generar esta funcionalidad? Hay personas que en algún momento tienen la dificultad para llorar, y hay personas que tienen la dificultad para poder reírse también. Entonces, esto va a posibilitar al individuo para el conocimiento de sí mismo en las tres dimensiones, espacio y tiempo. Y sobre todo conciencia, está consciente de lo que se está generando en ese tiempo y en ese espacio, de lo que está suscitando. La siguiente categoría que evalúa examen mental es afectividad. Es esa sensación placentera o displacentera que acompaña toda la idea, originada en percepciones del mundo interno y el mundo externo. Nos va a permitir acompañar de un componente cognitivo congruente con estas percepciones. ¿Qué quiere decir? La parte afectiva nos va a permitir identificar si nuestro paciente se siente, cómo está generando la parte emocional. La parte sentimental está cuáles son las emociones en algún momento que también tienden a surgir con más frecuencia en nuestro paciente, cuáles son las que prevalecen, la felicidad, la alegría, la tristeza, el enojo, la desesperación, cuáles son esas características o esas emociones que fluyen o que son más prevalentes en nuestro paciente. Pensamiento. Esta categoría sigue siendo una función evaluada a nivel mental que nos permite poder evaluar la construcción y elaboración y comunicación de símbolos mediante los cuales se estructuran conceptos. Si tiene nuestro paciente esa capacidad, esa función mental está activa de poder generar y de transmitir todo lo que el proceso cognitivo le permite a una forma ya plasmada, que puede ser de forma verbal o de forma escrita, pero si tiene esa conexión entre idea, entre pensamiento, idea, y también la forma de trasladarlo. Memoria. Esta es la capacidad que puede tener nuestro paciente de adquirir, retener y utilizar secundariamente una experiencia ubicándola en el tiempo. Sabemos que la memoria cumple una función a nivel neurológico, a nivel cerebral, por lo tanto también está categorizada en tres etapas: ingreso, registro y almacenamiento, y la evocación o recuerdo. Cuando recordemos que nosotros aquí tiene la funcionalidad del sistema nervioso central, y el sistema nervioso central se encarga de todo el proceso de trasladar información, del proceso sináptico, y esto nos permite también no solamente adquirir la información, registrarla, sino que almacenarla, y en ese proceso de almacenamiento se genera el proceso también de recuerdo, lo cual puede ser recuerdo a corto, a mediano o a largo plazo.
Luego tenemos la categoría de sueño. El sueño es un estado biológico y conductual del organismo que en algún momento es regulador porque debemos de evaluar cuáles son estas alteraciones o fases de sueño que nuestro paciente está teniendo, cuál es su estado biológico, si es transitorio, rítmico y que se caracteriza por esa apariencia de quietud y reposo. Creo que este es un elemento que hoy debe de estar bastante estudiado. El lenguaje es la actividad psíquica por la cual la psique realiza esa síntesis mental que permite llegar a una conclusión. Esta está relacionada con el pensamiento. El pensamiento tiene la capacidad de generar las ideas y los pensamientos, y en el caso del lenguaje, el lenguaje tiene la capacidad de poder transmitir esa idea. Suena un proceso fácil, pero sabemos que en su estudio no lo es. Es un proceso totalmente complejo. Senso-percepción constituye un complejo mecanismo psíquico que permite al hombre la adquisición de todo el material de conocimiento. ¿Cómo podemos nosotros percibir información a través de los sentidos? Del mundo externo a lo interno. ¿Cómo podemos interiorizar toda esa información? Vamos a pasar a las pruebas psicológicas, y las pruebas psicológicas, también conocidas como test, nos sirven para poder ubicar a los individuos dentro de diferentes gamas y poderlos estudiar dentro de las diferentes categorías: inteligencia, personalidad o bien habilidades cognitivas. Las pruebas psicológicas, cuando ya están en conjunto, tienen la característica de que, si ya están clasificadas, reciben también como baterías psicológicas, porque ya pertenecen a un grupo y es más fácil estipularlas en nuestros casos clínicos. El número de pruebas está determinado por un diagnóstico que quiere buscar en algún momento. ¿Puedo pasar solamente un tipo de prueba? Depende mucho del caso y de la problemática, porque se puede evaluar daño neurológico, inteligencia baja, con fines de algún diagnóstico también, o déficit de atención o de aprendizaje. Pero las pruebas se van a clasificar, las pruebas psicológicas se clasifican en dos: en pruebas psicométricas y pruebas proyectivas. Las pruebas psicométricas pues tienen el objetivo de obtener manifestaciones de la estructura psíquica de la persona de diferentes áreas, pero la característica de las pruebas psicométricas es que tienen puntuaciones ya estandarizadas, que se pueden cotejar entre sí, tienen una valoración. Y en el caso de pruebas proyectivas, pues estas pruebas pertenecen a la corriente o a la línea psicodinámica. Entonces, en este caso, nosotros hacemos el uso del punto proyectivo del individuo. Aquello que no puedes externar de forma consciente, lo va a poder hacer de una manera inconsciente. Iniciamos con la sección de preguntas de la semana 17, pregunta 17.1, función mental que permite la construcción, elaboración y comunicación de símbolos mediante los cuales se estructuran conceptos, creencias e ideologías. 17.2, función mental mediante la cual se lleva a cabo la integración de los aspectos sensitivos, sensoriales, intelectuales y afectivos. 17.3, herramienta que sirve para ubicar a los individuos dentro de la gama de posibilidades en alta, media o baja, según se refiera a inteligencia o personalidad. 17.4. ¿Cómo se llaman las pruebas que tiene como objetivo obtener manifestaciones de la estructura psíquica de la persona? 17.5. ¿Cuáles son las pruebas que pertenecen a la corriente dinámica y busca probar la individualidad de las respuestas del sujeto con el objetivo de determinar diversas características de su personalidad? Muchas gracias por su atención en las clases virtuales de Universidad Rural de Guatemala.